Gracias por haber venido esta noche, dar un agradecimiento especial a Jesús Lacan y a Gustavo que siempre nos auspicia, que nos permite tener este encuentro presencial con psicoanalistas, autores de libros. Un agradecimiento especialmente en esta noche a Susana Toporosi, nuestra invitada de hoy, a los presentes y a los que se conectan por el stream también. Bueno, quiero contarles un poco quién es nuestra invitada de hoy. Susana Toporosi es psicóloga de la UBA, psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, es ex coordinadora de la salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, donde trabajó durante 42 años, miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigaciones clínicas de UBACIT sobre violencia sexual contra infancias y adolescencias desde 2009, es autora de En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil, Topía 2018, co-compiladora de La crueldad y el horror, violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, Topía 2023, es co-compiladora de Clínica Psicoanalítica frente a las catástrofes sociales, la experiencia argentina, editorial Conjunto de 2025. Bueno, bienvenida Susana, muchas gracias. Gracias Diego por invitarme. Bueno, yo quiero empezar a preguntar, antes de meternos con la temática y de empezar a meternos con los libros, lo que yo quisiera preguntarte, que es lo que yo como bibliotecario psicoanalítico siempre empiezo a preguntar, tiene que ver con la lectura. Contame un poco qué lecturas recordás vos de la infancia, de la adolescencia, qué es lo que vos recordás. Bueno, me acuerdo mucho que buscaba libros en los que hubiera protagonistas, chicas protagonistas, mujeres. En ese momento creo que no lo pensaba obviamente, pero hoy pienso qué importante es para nosotras las mujeres poder meterse en el mundo interno de cómo sienten y piensan otras mujeres, ¿no? Y eso por ahí me convocaba bastante cuando era chica en los libros que elegía, ¿no? Siempre estaba como, me gustaban las protagonistas. Me encanta. Bueno, quizás no es casualidad, les quiero contar a todos que Susana esté hoy, este día, miércoles 11 de marzo, siendo el día más próximo al Día Conmemorativo de la Mujer, realmente ese día de conmemoración por los derechos, y la verdad que yo sinceramente desde hace muchos años que te conozco y sé que sos una luchadora de esos derechos, y yo agradezco especialmente que hayas aceptado esta invitación acá y que vos me cuentes esto, que de niña ya empezabas a leer eso, me parece muy significativo, muy significativo. ¿Te acordás alguna historia en particular, alguna que te acuerdes? La verdad que no sé, tendría que buscar en mis recuerdos, no lo tengo ahora ya para contar. No, está bien, no importa, pero la verdad que tener esa idea me parece hermosa. Sí, y ya que dijiste lo del día de las luchas y los derechos, sí. Bueno, sí, hay algo que por ahí no puse en los datos del CV para mi presentación aquí, pero durante 2 periodos en el Hospital de Niños dirigí la Asociación de Profesionales, que fue una herramienta digamos, además de un lugar donde se trabajaba por lo científico, también era central la temática de los derechos de los profesionales
que en realidad somos trabajadores de la salud y trabajadoras, y que siempre digo que, bueno, es muy importante no perder esa perspectiva, ¿no? Porque es lo que nos permite pensar en los derechos y entender también lo que implica para nuestros y nuestras analizantes o pacientes que tengan situaciones en las que son atropellados sus derechos, ¿no? En ese sentido digo, bueno, porque me parece que los y las psicoanalistas no podemos ser neutrales frente a este tipo de situaciones. No, totalmente, totalmente. Y yo te lo agradezco, que lo compartas, que lo digas. Para mí me parece muy importante destacarlo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegas vos? ¿Cuál es la primera lectura que vos recordás del psicoanálisis y cuándo fue? ¿Te acordás? O una de las primeras. Sí. Me acuerdo, en realidad, que ya desde la adolescencia me interesaba leer temas de psicología, psicoanálisis, pero, a ver, como lecturas, me acuerdo algún libro, por ejemplo, de adolescencia de Mauricio Knobel. Yo me acuerdo que después, cuando lo vi en la facultad, algo de esto antes había visto y me imaginaba qué lindo sería trabajar con adolescentes, y el camino me permitió llegar a formar parte de un servicio de adolescencia durante muchos años y poder coordinar ese servicio, digamos, la parte de salud mental de adolescencia, ¿no? ¿Qué sentiste en el encuentro de primero leerlo a él y después de conocerlo? ¿Vos qué sentías en eso? Y a mí se me abría un mundo y me lo imaginaba. Además, conocía un poco la historia, sabía que había estado exiliado, que después había vuelto, que era profesor de la facultad, digamos. Me gustaba mucho encontrarme con los profesores, conociendo su historia y viéndolos como alguien vivo, y que no eran, digamos, solamente autores de escritos, ¿no? Me gustaba mucho saber de ellos, ¿no? Y bueno, así me pasó con varios autores que fui descubriendo durante la facultad y después de psicoanalistas, ¿no? Fue una época muy dura porque yo estudié en la facultad 1 año y medio y se cerró porque llegó la dictadura. En realidad, antes de la dictadura, ya en el 75 se cerró la facultad, estuvo 1 año y medio cerrada. Nos reuníamos en casas, algunos de los que habíamos formado parte de las comisiones en la primera mitad del año 74, nos juntábamos en algunas casas como para tratar, o en algún bar para tratar de seguir, hasta que después ya no nos podíamos reunir más porque todo era muy grave lo que sucedía, ¿no? Era peligroso. Era muy peligroso, sí. Y eso se extendió a lo largo de toda la dictadura. Después yo me recibí. ¿Fuiste a otra universidad? No. Esperé y volví a la UBA. ¿Verdad? Sí. Di alguna materia libre como para tratar de recuperar un poco ese tiempo.
Y bueno, y pude también tener la suerte de entrar muy rápido enseguida al Hospital de Niños. Al principio era visitante, después fui concurrente. Bueno, y en esos años todavía estaba la dictadura y pasaban cosas muy duras, como que, por ejemplo, no se podía trabajar con grupos. Y nosotros habíamos armado un dispositivo de admisión grupal y lo íbamos a supervisar en secreto, era, digamos, de manera clandestina, los consultorios de analistas que nos recibían para poder supervisar nuestras admisiones grupales. ¿Eran admisiones de adultos o eran no, de niños? De niños. ¿Niños encima? De niños, y creo que por eso lo mantuvimos, lo pudimos mantener de alguna forma, ¿no? Porque se trataba de niños, pero bueno, todo lo que fuera grupal era absolutamente descalificado, perseguido. Lo descalificado vino después, porque como se persiguió mucho toda la riqueza que había en Argentina de autores que habían producido sobre trabajo de psicoterapia grupal. Después, bueno, quedó totalmente prohibido la lectura de esos libros, el poder hacer grupos terapéuticos. Y lamentablemente después quedó muy descalificado el valor de los grupos terapéuticos, pero mi experiencia hospitalaria me permitió ver la importancia que tienen los dispositivos grupales, sobre todo cuando uno trabaja con sectores de la población que están muy excluidos, por ahí no tienen otros adultos, las familias. Veíamos que los padres de nuestros pacientes adolescentes no tenían otros adultos con quienes conversar y poder pensar la crianza de sus hijos, ¿no? Y el hospital, que tiene tanta afluencia de pacientes, nos permitía armar grupos. Eso después, cuando ya terminó la dictadura, pudimos volver al trabajo grupal. Y sobre todo, por ejemplo, en los años 2001, y desde ahí en adelante, fue importantísimo el trabajo con dispositivos grupales, porque, bueno, como te decía, los padres de nuestros pacientes hacíamos grupos de padres o grupos multifamiliares, o sea, varias familias que necesitaban terapia familiar. En vez de atenderlos individualmente, los atendíamos en grupo de familias, y esto era muy reparador también de todas las rupturas sociales que tenían estas familias, porque o vivían lejos de sus familias de orígenes, o no se podían encontrar, o habían perdido el trabajo y entonces no tenían compañeros de trabajo. Y venir al grupo, además de poder trabajar sobre la adolescencia de sus hijos, poder, digamos, trabajar para que se puedan hacer procesos de confrontación, decíamos nosotros, intergeneracional, que era el objetivo que teníamos en esos grupos terapéuticos, que se pudiera llegar a esa confrontación entre las dos generaciones, que marcaba que se habían armado dos generaciones y que se podían empezar a discriminar el lugar de los padres, el lugar de los hijos, que habitualmente llegaban como muy como mezclados, confundidos, no discriminados. Era un trabajo realmente en red, completamente
era un dispositivo más desde lo social, digamos, no solamente era el dispositivo de lo que era psi del tratamiento, sino que era algo mucho más ampliado de lo social. Exacto. Y, Exacto. A ver, independientemente de, digamos, lo que vos te especializaste después, que tuvo que ver con el abuso, era independiente de esto. Totalmente. Era un servicio de adolescencia donde tratábamos de evaluar si los adolescentes tenían una ausencia total de confrontación, estaban lejos de la adolescencia, o en algunos casos había, en vez de confrontación, había violencia familiar, o sea, que era un modo de que no era una oposición que tendía hacia la salida, hacia la afuera, y a que los padres pudieran soportar y tolerar que estos hijos crecieran, fueran diferentes a ellos y se pudieran empezar a separar. Entonces, frente a estas problemáticas, en lugar de la terapia de la familia o la terapia individual, en muchos casos trabajábamos con grupos multifamiliares, y esto era muy reparador también en lo social, además de que trabajábamos el eje, digamos, de construir todo el proceso adolescente. Claro, sí. Me parece increíble, me parece fortísimo. ¿Vos cómo ves la sociedad actual en este proceso adolescente? ¿Qué es lo que vos ves actualmente de lo que pasa, haber tenido tantos años de clínica, haber estado tanto? ¿Qué es lo que vos ves hoy en la sociedad con este proceso? Bueno, estamos en una sociedad que me parece que primero hay que marcar que estamos en un patriarcado neoliberal en el que lo que prima es la libertad para que el capital crezca a costa de los sujetos. Estamos atravesando, por un lado, justamente la apropiación que implica de los cuerpos, tanto la violencia sexual sobre los cuerpos de los niños, niñas y adolescentes, como también, por ejemplo, la reforma laboral, son cuestiones que se relacionan en nuestra sociedad, porque esta reforma laboral, por ejemplo, que acaba de aprobarse, implica una mayor apropiación de los cuerpos de los varones, feminidades, pobres, para sacarles el máximo de jugo y dejarlos exhaustos. Y digo esto porque, bueno, este sistema, este patriarcado neoliberal que nos atraviesa, y este tecnocapitalismo también financiero, digamos, que nos está atravesando, apunta a producir una mayor ganancia para un pequeño grupo a costa de exprimir a grandes sectores de la población. Si lo pensamos esto en relación a cómo incide esto en maternar y paternar a niños, niñas y adolescentes, qué disponibilidad tienen los adultos que tienen que maternar y paternar en tiempos
tan duros donde tienen que tener 2 o 3 trabajos, donde además, bueno, hay también todo esto produce procesos de desubjetivación en todos los adultos, digamos, procesos de fragmentación social muy fuertes. Y bueno, lo que vemos es que vemos el desamparo en niños, niñas y adolescentes, y vemos cómo esto se relaciona con problemáticas actuales, como por ejemplo el gran crecimiento del suicidio adolescente, que es sumamente preocupante en nuestro país. Hace poco en el Congreso de la Nación se presentaron cifras de 16 provincias en las que hay un 63% de quienes están internados o internadas por intentos de suicidio o por ideación suicida, que el 63% son mujeres y tuvieron abuso sexual en la infancia. O sea, padecieron violencia sexual en la infancia. Bueno, tenemos muchísimas otras problemáticas que tienen que ver con autolesiones en la adolescencia, con trastornos alimentarios, con consumos problemáticos que están ligados a estos procesos de desubjetivación que llevan a que la cultura ya no funcione como una contención, un amparo, y lo que sucede es que el mundo pulsional queda como, va a la descarga directa y muchas veces contra sí mismo o contra otros. Vos decís que, por ejemplo, la reforma laboral atenta directamente contra la estructura de la familia y esa contención directa de los padres a los hijos y a los adolescentes por tener esta sobrecarga de trabajo y no poder estar presentes. Totalmente, por no estar presentes y porque sus cuerpos, digamos, y su corpo subjetividad, porque no podemos hablar de una subjetividad por un lado, un cuerpo por el otro, es como hay un concepto de Enrique Carpintero que habla de corpo subjetividad, porque tanto el aparato psíquico como el orgánico están inmersos dentro de un aparato cultural. Y bueno, exactamente esto que vos decís, la reforma laboral está directamente relacionada con los problemas de salud mental en la adolescencia y en la niñez. Esto va a generar lamentablemente aumentos en las problemáticas que vemos que son graves, porque bueno, los adultos que están extenuados, desbordados, no están en condiciones de tomar contacto y poder ejercer funciones de narcisización, de cuidado, o sea, es muy difícil para ellos poder hacerlo. ¿Vos ves diferencias, digamos, después de la pandemia, por ejemplo, que también fue otro proceso tremendo que pasamos todos, a los adultos como pudimos, pero ¿qué es lo que vos ves, por ejemplo, en niños, en adolescentes? Y también, a ver, yendo un poco más a lo que vos sos especializada en abuso, ¿qué es lo que vos viste
en la pandemia o a partir de eso? Sí. Porque yo te pregunto, Sí. ¿sabes por qué? ¿Cuál es mi Sí. pregunta genuina? Porque digamos, hay un punto donde se dice, bueno, ahora no se callan tanto las cosas, se las dice, qué sé yo, pero siento que hay una parte de hipócrita en eso. Entonces, la verdad que yo no lo sé, vos sos una persona que tiene mucho escrito, mucho investigado y mucha clínica en esto. Entonces, la verdad que te quiero preguntar esto, si es así, si no, Claro. ¿qué es lo que vos viste? Sí. En principio, la idea de que la familia es el lugar seguro se cayó hace mucho porque, bueno, muchas veces es el lugar riesgoso para niños y adolescentes cuando hay adultos que se apropian de su cuerpo para su propia satisfacción y sobre todo para muchas veces compensar el haber sentido pérdidas de poder en esos adultos que intentan recuperar por ahí a través de sentirse poderoso por apropiarse del cuerpo y la subjetividad de un niño o niña. En la pandemia, lamentablemente, hubo un crecimiento de la violencia sexual, creció muchísimo en los entornos digitales y también en lo intrafamiliar, ¿no? Bueno, pero además también pudimos ver que además de la importancia de la ESI, de la educación sexual integral, también la función que tienen las instituciones en el sentido de poder alojar y poder de alguna manera ser lugares donde se pueda detectar situaciones de violencia intrafamiliar. Tanto la educativa como digamos, estando cerradas las escuelas, cerrados los hospitales y bueno, cerrados los clubes y los lugares de recreación, nos dimos cuenta que los chicos y chicas muchos chicos estaban expuestos a adultos que no podían encontrar otra forma, digamos, que ir a la descarga directa de sus impulsos, ¿no? Entonces, bueno, tomar conciencia de la importancia de estas instituciones y por otro lado también ver, retomando un poco lo que decíamos antes, que las adolescencias, por ejemplo, muchas quedaron muy expuestas y con este avance de este neoliberalismo que funciona, digamos, de este modo, quedaron muy expuestas a la trata, sobre todo adolescentes pobres, que son captadas de distintas formas y que, bueno, a cambio de un sándwich o de una tarjeta SUBE son llevadas a lo que se llama la prostitución, pero que es la explotación sexual de adolescentes. Bueno, es muy, muy duro, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la violencia sexual son crímenes de poder a través de la sexualidad, pero ahí lo importante, lo que se juega como importante es el poder, el sentir que pueden dominar, que pueden sentirse,
que tienen el poder de dominar a otros y a los más vulnerables. Bueno, lamentablemente creo que no tenemos buenas noticias en el mundo en relación al crecimiento que hay en muchos países. A ver, el otro día leí un artículo de la cantidad de países europeos, también en Latinoamérica, donde hay partidos neofascistas que están o en el poder o en el segundo lugar, digamos, ¿no? Que realmente es un mundo preocupante para las infancias y adolescencias y para las feminidades, para las sexualidades diferentes, ¿no? Es como si fuera un mundo en este momento que se perfila, digamos, con el modelo de que el poder es de los varones blancos heterosexuales, ¿no? Y bueno, todo esto, fíjense, por ejemplo, Jeffrey Epstein, ¿no? Me parece que es como un analizador de este mundo actual, ¿no? Donde los cuerpos de infancias y adolescencias son apropiados para entregárselos a las élites de poder. Mercancía. Absoluta. Yo te quería preguntar, ¿qué papel de la justicia vos viste, por ejemplo? Yo también pienso que hay, por un lado, esto de Jeffrey Epstein y el Me Too. Yo creo que hay mucha... Me da la sensación de que puede haber que abuso hubo siempre, pero me parece que, no sé si será mi sensación, que hay más denuncias y que eso me parece un avance enorme. Y en ese camino es lo que yo te quiero preguntar. Vos de tantos años, ¿cómo ves la justicia o qué rol tuvo la justicia, no sé, la década del 80, del 90 y en estos últimos años? ¿Qué diferencias ves vos en la justicia? ¿Qué veías antes? ¿Qué ves ahora? ¿Qué le falta? Claro. Yo tengo que decir cada cosa. No, hay más. A ver. Yo, mientras vos hablabas, yo pensaba, vos nombrabas el Me Too, y yo pensaba, no todo es avance de la desubjetivación solamente, sino que también hubo y hay movimientos muy fuertes que resisten esto y que luchan, no solamente resisten, luchan. Por ejemplo, como los feminismos, varias olas de feminismos, y en ese sentido estaba pensando en Mimi Langer como una de las psicoanalistas que fueron de las primeras feministas que dentro del psicoanálisis se ocuparon de los temas de género, ¿no? Y que vivió en nuestro país muchos años. Pero hay los encuentros plurinacionales de mujeres que son marcas muy importantes de concientización y de lucha contra tantas violencias, y que además tratan de ligar las distintas violencias, porque el otro día en la plaza estaba muy claro, el día del 9 de marzo, que fue el paro internacional de mujeres trabajadoras, estaba muy claro que estaban todas las consignas, ¿no? Contra el extractivismo, contra la apropiación del agua, también contra las luchas, digamos, contra la reforma laboral, contra el abuso sexual. O sea, todo eso tiene que ser integrado porque está relacionado con lo mismo, que es apropiarse de los más débiles para hacer un mundo para pocos y donde
después que se le quita toda la, digamos, después que son exprimidos los cuerpos, son arrojados como cosas inservibles e inútiles, ¿no? Y por suerte hay resistencias y luchas importantes. La justicia es una institución que lamentablemente lo que hace es la reproducción de estas relaciones de poder. No cuestiona estas relaciones de poder. Si bien fue creada, digamos, para restituir derechos, por ejemplo, a las infancias y adolescencias, lamentablemente en nuestro país cada vez más se ha transformado en un lugar donde se reproducen totalmente estos estereotipos y este paradigma heteronormativo y patriarcal. Y bueno, estamos con el síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome y que va tomando lugar cada vez mayor. Hay muchos estudios de abogados que trabajan para descalificar todos los avances que se hicieron en materia de reconocer todo lo que se trabajó para el reconocimiento de científico, de, bueno, ¿cuándo nos encontramos con que un chico o una chica están traumatizados por haber padecido una violencia sexual? Todos esos avances se intentan digamos, que se vayan para atrás, lamentablemente, y lo que tenemos hoy es que se intenta instalar una ley de falsas denuncias, como si las denuncias por violencia sexual fueran falsas y en realidad fueran intentos de las madres, que son madres que tratan de proteger a sus hijos e hijas que fueron violentados. Se las considera que en realidad intentan separar a los hijos y las hijas de sus padres varones. Y en realidad lo que nos encontramos es que en muchos casos, y sobre todo muchas personas que tienen impunidad por tener poder político, económico, tienen una situación en la que, bueno, son apoyados muchas veces por la justicia, y las madres y las profesionales, que la mayoría son mujeres, que trabajamos para fundamentar y mostrar los efectos de la violencia sexual en el psiquismo y en el cuerpo de estos niños y niñas, somos perseguidos. Entonces es el mundo del revés. Sí, totalmente. Vos lo explicás muy bien en tu libro En Carne Viva. Hablas de, bueno, explicás cómo a partir del año 2014 se utilizó la cámara Gesell como para no revictimizar y que sea una herramienta dentro de la justicia. Y bueno, hablas también del síndrome de alienación parental. Yo, imagínense, como bibliotecario especializado en psicoanálisis, me pongo a investigar de dónde aparece un síndrome, y este síndrome nunca estuvo avalado por ningún psicólogo, ningún psicoanalista, ningún médico, y empiezan a hablarlo los abogados. Es como si los psicoanalistas empiezan a hablar de leyes o del Código Civil. Entonces es muy gracioso, como Hannah Arendt decía, a ver cómo en la banalidad del mal, cómo repitiendo una mentira se vuelve una verdad. Entonces es tremendo. Bueno, gracias que vos en el libro, en Carne Viva, lo hablás, lo explicás, lo decís. Yo te agradezco. Es un libro que para mí es increíble, con la cantidad de aspectos y cosas que tenés como para profesionales que trabajan los casos clínicos. Yo te quería preguntar, por otro lado,
primero, saliendo de estas cosas que son las que vos nos podés contar como especialista, yo quiero contarte o preguntarte específicamente, y ya quizás yendo para el otro libro, no sé si es así o no, como el libro todavía no salió, me tiene Susana en ascuas, que va a salir la otra semana. Está en preventa, Es la preventa, si entra en Topía lo van a tener. Sí. Pero ya está en preventa. Sí, ya está. Ya salió a las 5:30 de la tarde. Salió hoy a la tarde, creo, ¿no? En la página de Topía, www.topia.com.ar, ya está en preventa. Vamos, yo quiero justamente ir a justamente vos como con especialista y todo, con tratando las infancias de abuso sexual. Bueno, ¿cuál es el camino de ayuda? ¿Cuál es el camino reparatorio? Quiero que empecemos a sacar toda la otra parte horrible, y si no, justamente todo lo que vos y hay otros muchos y muchas profesionales estamos trabajando, pensando, y bueno, primero que es un trabajo con lo traumático. Un trabajo con lo traumático que se repara. Esta es mi experiencia, o sea, que se puede reparar lo traumático de la violencia sexual. Es muy importante no solamente lo que se pueda trabajar y procesar individualmente, que lo es también realmente, sino también que la familia lo pueda reconocer, que pueda acompañar a ese niño, esa niña o ese adolescente, que el ambiente, digamos, también lo reconozca. Para el procesamiento individual del trauma es fundamental que tu ambiente te crea y reconozca lo que vos estás padeciendo por esto, ¿no? Sin ese primer paso es muy difícil, ¿no? Por supuesto que siempre hay alguna forma, porque también puede haber otros, ¿no? Puede haber docentes, puede haber amigas, otras familias que puedan creerte y ayudarte en esa situación. Eso se ve mucho en la violencia sexual. Chicos o chicas que se lo cuentan a una amiga del colegio, que se lo cuentan a la mamá, y que a partir de ahí, o que se lo cuentan o la maestra que se da cuenta de que le está pasando algo. Bueno, es muy importante la comunidad. Este libro nuevo apunta sobre todo a poder aportar herramientas, primero para entender cómo se produce lo traumático, qué mecanismos funcionan en el psiquismo de alguien que vivió un traumatismo y cómo hace para seguir viviendo con eso y los efectos que tiene en su vida. Y después, las herramientas para poder procesar eso traumático. Por eso que me dedico bastante a los tratamientos, a cómo se aborda esto, a qué conceptos a mí me sirvieron mucho para poder entender lo que pasa y abordarlo. Cómo trabajar, y yo muestro cómo trabajo también. Cómo voy pensando, cómo voy interviniendo. Son procesos en los que hay que soportar muchas veces que los chicos y chicas más dañados no quieran venir. Y entonces hay que poder ver cómo se hace con eso para no claudicar, ¿no? Uno como analista, y entender que por ahí hay procesos que digamos, transcurren de manera que hay por ahí
6, 7 meses en el medio entre un bloque de sesiones y las próximas sesiones, y bueno, poder tolerar y soportar esas esperas, porque quien se tuvo que autocuidar y autoproteger desde chiquito y no tuvo esa protección del ambiente, muchas veces no confía. Es lo que más le queda afectado, es la confianza en el otro u otra, y no puede confiar que alguien lo puede ayudar. Entonces, esto se manifiesta muchas veces en lo que decimos que es la transferencia, que es que por ahí viene, pero después se aleja, después, si yo lo considero eso como una resistencia o como que no puede, digamos, o como que el tratamiento se terminó ahí o se cortó, es diferente a si yo la espero porque sé que hay un proceso adentro de esa chica en relación a poder soportar recibir algo de otro, ¿no? Y bueno, entonces hay varias cuestiones que aparecen en el libro. Bueno, siempre hace falta empezar un tratamiento, en qué situaciones por ahí no. Hay que hablar del hecho, digamos, o de los sucesos disruptivos de la violencia sexual. ¿Es necesario para el tratamiento o para el procesamiento del trauma? ¿Es necesario? Bueno, yo pienso que a veces se puede y otras veces no se puede, y eso de ninguna manera evita que alguien pueda procesar lo traumático. ¿Cómo se procesa? Porque a veces puede venir, digamos, puede traer algo que lo puede traer a través de hablar de otro a una distancia del yo. No puede hablarlo en el yo, digamos, no lo puede traer así. ¿Y cómo entender eso y cómo acompañar esos tiempos, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones que nos abre la pregunta sobre cómo se interviene frente a lo traumático vivido, a lo que sigue siendo actualmente, tiene un montón de efectos, ¿no? Entonces, bueno, hace falta que me cuente lo que le pasó o, bueno, podemos trabajar sobre esto actual, que es un reflejo de lo más profundo que sucedió, pero trabajado sobre lo que le pasa hoy y los trastornos que se presentan en lo actual, ¿no? Que pueden ser depresión, pueden ser ideas suicidas, sí, o pueden ser cualquier otra cosa. Pueden ser muchas cosas, por ejemplo, que no puede ligar el amor con la sexualidad, con el erotismo, lo tiene que tener separado, ¿no? Para poder, por ejemplo, porque hay casos también de chicas jóvenes adultas, ¿no? O de pacientes adultos también que vivieron estos traumas en la infancia y que tienen un montón de afectaciones en su vida adulta. Bueno, eso era lo otro que te iba a preguntar, no solamente la clínica con niñez y adolescencia, sino clínica de adultos. A ver, ¿hay un proceso reparatorio en un adulto que sufrió esto? Yo estoy convencida de que sí, porque es lo que yo puedo ver que sucede con mis pacientes, ¿no? Y cómo a través del trabajo, del procesamiento de lo traumático paulatino, van desapareciendo todas estos síntomas, para llamarlos de una manera así, digamos, más sencilla, que por ahí muchas veces no son exactamente síntomas,
son otro tipo de formaciones, más del lado de los trastornos, puede ser. Pero bueno, ¿cómo a través del trabajo clínico y de todo lo que pasa en esa matriz de procesamiento y transformación? Este es un concepto de Alfredo Tagle que se refiere a que, bueno, cuando uno es chiquito, en los primeros tiempos de la vida, esa matriz de procesamiento y transformación de todo lo pulsional se da con el adulto criador, ¿no? Que puede ser un adulto, una adulta. Pero después de lo traumático, dentro del tratamiento y en la relación con el terapeuta, ahí se arma también una matriz de procesamiento, ¿no? Donde, bueno, se va pudiendo, en ese entre ambos, se va pudiendo procesar eso traumático. Hay como una reconstrucción del psiquismo en algún punto. Claro, exactamente. Y entonces uno ahí puede, a través de, por ejemplo, situaciones que se dan con la analista. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que está en el libro. Durante la pandemia, una paciente que tenía 19 años, siempre llegaba tarde a la sesión y yo la esperaba. Y en realidad, cuando empezamos a hablar de eso, yo me di cuenta que esto no era una cosa, digamos, resistencial expresada de esa manera, sino que era que ella muchas veces de chiquita había sido violentada sexualmente por el progenitor y por otro lado la madre tenía muchas dificultades en los cuidados y ella se quedaba mucho tiempo sola en la puerta de la escuela y la madre tardaba siempre mucho, se iban todos y no la venía a buscar, ella tenía un dolor de panza tremenda. Entonces, bueno, yo me di cuenta que lo que ella hacía conmigo era generar siempre, conmigo y con las amigas, hacía lo mismo. Llegaba una hora tarde a todos lados y llegaba tarde a la sesión virtual en esa época de la pandemia y claro, tenía que ver con que ella necesitaba asegurarse que yo la iba a estar esperando a ella y no que ella me iba a tener que esperar a mí, porque en la espera aparecían estos fantasmas tremendos de esas sensaciones de soledad, de desamparo, exactamente de desamparo, más que de soledad, que ella tenía en la infancia cuando se quedaba solita en la puerta de la escuela un montón de tiempo, además de ser violentada sexualmente por el progenitor, estaban separados los padres, ¿no? Bueno, poder hablar de esto, poder pensar esto juntas, es algo que fue reparando la confianza de ella conmigo y que permitió una serie de movimientos. Esto más un montón de otras cosas esto es un pequeño ejemplo. Bueno, el libro aporta, sobre todo, yo trabajo supervisando muchos hospitales y veo también gente que trabaja con chicos, chicas o adolescentes o adultos que vivieron situaciones de violencia en la infancia sexual. Y me parece que, bueno, que apunta el libro a dar herramientas para poder trabajar en este tipo de problemáticas, ¿no? Que lamentablemente por los procesos de desubjetivación que estamos viviendo, no solamente porque hay más denuncias, yo creo que también hay más violencia sexual, así como crecen los femicidios, también
crecen lamentablemente los abusos por los procesos de desintegración, de fragmentación social, de desubjetivación que hay en estos tiempos de, digamos, que describíamos, ¿no? Donde, bueno, bueno, esa es la idea del libro y espero que pueda ayudar a mucha gente y mucha gente joven que se está formando como terapeutas, como analistas, a poder trabajar con los efectos de los traumas. Esto sirve también para otros traumas. Sí, porque el efecto es traumático que arrasa el psiquismo. Bueno, exacto. Lo que vos hablás es justamente de procesos de tratar de poder reconstruir este psiquismo. La verdad que vuelvo a decir que yo leí En carne viva, me encantó, digamos, todos los aspectos que vos abordás ahí, y quiero leer el próximo libro como para, bueno, vos me decís son complementarios. Para mí son complementarios porque este segundo libro avanza más en el tema de los tratamientos y también de la detección, ¿no? Qué importante eso es importantísimo. Por eso que el subtítulo es Detección y tratamientos frente a la violencia sexual. Ustedes saben que, bueno, una de mis maestras fue Silvia Bleichmann. Ella fue una psicoanalista argentina que trabajó muchísimo con lo traumático. De hecho, bueno, ella dirigió el programa de atención a los afectados por el terremoto de México cuando estaba exiliada allá, y después acá dirigió el programa de atención a los afectados por el atentado a la AMIA. Yo también trabajé con ella en ese programa. Y bueno, ella hizo muchos desarrollos. También por las víctimas de Cromañón. Silvia estuvo claro, en todos lados. Sí, tal cual. Y yo trabajé en el hospital también con las víctimas de Cromañón. Y bueno, para mí, ella, bueno, desarrolló lo indiciario, que es, digamos, yo diría es como una especie de método para poder reconocer la presencia de lo traumático de una manera tal que es como si uno encontrara en el psiquismo restos, pedazos no metabolizados en lo actual, en una producción actual, en un relato, en un dibujo, algo que da cuenta de una vivencia traumática, que es como un pedazo de la escena traumática que está intacto, que no fue metabolizado, que está ahí y que uno lo reconoce su presencia, y que a partir de ahí puede empezar un trabajo de procesamiento, ¿no? Bueno, esto yo digo siempre, lo digo en carne viva, que es como cuando un pediatra encuentra por ejemplo, una lesión anal en un niño, y entonces no tiene, tiene el elemento para mostrar la certeza, digamos, de que ese chico atravesó una violencia sexual. Esto también es así. Lo que pasa es que, bueno, la justicia se resiste no toda la justicia, pero una parte importante, a un diálogo con otras disciplinas. También son relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder, de aceptar que no está todas las respuestas dentro de la justicia, y que hay otros y otras que tienen también mucho para aportar en el tema de poder de la detección, ¿no? Vos lo hablas mucho en carne viva, esto de la justicia, que la justicia espera
un relato ordenado, claro, directo, cuando hay una víctima arrasada en su subjetividad o un menor que no tiene palabra. Exacto, lo que no puede es porque eso que lo arrasó hace que no pueda estar representado y no puede ser contado, no puede ser relatado. Y entonces se le pide, la prueba, digamos, está basada en que en que el niño relate. Y el niño o la niña no pueden relatar como si fueran una video reproductora, algo que vieron, que grabaron, digamos, en el momento de la escena traumática, lo grabaron y ahora lo reproducen como si fuera una maquinita. No, porque es un sujeto traumatizado que está toda su subjetividad atravesada por ese padecimiento que le produjo un montón de efectos. Y bueno, desde ahí es que no puede hacer un relato y que entonces no se puede basar la prueba para condenar en el terreno penal o no a un agresor sexual, basarlo en el relato verbal del niño o niña. Ahí está también la importancia de los analistas y esto de Silvia Albéizar, de encontrar y decir, bueno, en lo indiciario está la prueba. Claro, es una manera de mostrarlo, hay muchas también otras formas, pero esto, digamos, son elementos que tienen mucho valor a la hora de un diagnóstico. Bueno, esperemos que una justicia que pueda tomar más las voces de los analistas como vos, especialistas que puedan traducir esto de una persona traumatizada y que puedan verlo con ese valor. ¿Querés compartir algo más de todo este tema antes de seguir con otras preguntas? Me parece que ya hablamos bastante. Bueno, hablamos bastante de todo esto. Yo te quisiera hacer esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de debatir o de preguntarle algo a algún psicoanalista, ¿a quién sería y qué le preguntarías o qué le debatirías? De Freud para acá, quien quieras. Claro. Bueno, a ver, probablemente me da curiosidad cada vez que escucho de algunos psicoanalistas por ahí lacanianos que se plantean un psicoanálisis donde lo histórico, social, parecería que no atraviesa, ¿no? Y bueno, me da curiosidad, no sé, me gustaría preguntarles en este momento de lo que pasa en la sociedad, en la cultura, de lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Cómo se sostiene ese psicoanálisis? Hay muchos psicoanálisis y bueno, tal vez eso. Está buena, muy buena la pregunta. Yo te quiero preguntar, si tuvieras la oportunidad de agradecerle a alguien, puede estar en este plano o no, ¿a quién le agradecerías? Bueno, la verdad es que yo siento mucho agradecimiento y gratitud al hecho de poder estar compartiendo un grupo
de trabajo, de pensamiento crítico, de lecturas, una especie de verdadera usina que es el grupo que conforma el consejo de redacción de la revista Topía, ¿no? La verdad que en estos días esta pregunta me conmueve mucho porque yo pienso cómo sería si no formara parte de un grupo que es más que, sería como un grupo de pertenencia para poder pensar juntos. Digo, ¿cómo sería atravesar estos momentos de tanto retroceso en lo que hablábamos de derechos dentro del país, y también este momento tan terrible del mundo, ¿no? Terrible porque por la guerra, por estos atropellos que se producen sobre otros pueblos, y lo que más me conmueve es las tibias respuestas o la falta de una respuesta que pueda frenar esta locura de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, la sensación de vulnerabilidad de cada uno, ¿no? La sensación de lo imprevisible y de lo vulnerable que uno se siente, es como que no es lo mismo si vos estás en un equipo de trabajo, en un grupo con los cuales poder pensar y compartir y poder intercambiar artículos, ideas. Es como un oasis, ¿no? Y lo mismo, bueno, también tengo ese agradecimiento también a un grupo que tengo de lecturas, que está coordinado por Alfredo Tagle, con varias compañeras que trabajamos sobre todo sobre el pensamiento de Winnicott, que también son espacios, digamos, de reflexión de la clínica en estos tiempos, que bueno, también me resulta como muy importante. Winnicott, que era siempre tan contenedor, tanto del sostén, realmente es para este tiempo. Claro, pero además él trabajó con muchos traumas, porque trabajó con los traumas de guerra, ¿no? Y con niños, o sea que padecieron mucho, y bueno, y él para mí, bueno, aporta mucho, y a mí me sirve mucho todos sus aportes teóricos, que también están reflejados en mi libro, ¿no? En mis libros. Sí, en tus libros, realmente. Muchas gracias. Si tuvieras la oportunidad, vamos a hacer esto. Si tuviéramos una oportunidad de meterte en una máquina del tiempo, viajar al pasado, a una edad que vos elijas, a encontrarte con Susana o Susanita, vos elegís la edad. ¿A qué edad irías y qué consejo le darías a Susana? Bueno, mira, te cuento. Yo tuve un papá médico clínico, que amaba mucho su profesión, pero que además quería mucho que yo fuera médica. Y yo volvería a los 17 años, en realidad desde antes que ya lo había decidido,
cuando yo dije, pues yo quiero estudiar psicología. Y bueno, él me insistió mucho para que yo estudiara medicina. Me imagino. Y cuando fue que se cerró la facultad de psicología, que estuvo 1 año y medio cerrada en la UBA durante la dictadura, él creyó que podía ser la oportunidad para que yo entonces me fuera a la facultad de medicina. Pero bueno, eso nunca ocurrió. Siempre, digamos, yo estaba segura de lo que a mí me gustaba. Y bueno, no, tal vez volvería a ese momento y a esa edad en que elegí esto, y la verdad que es como que, bueno, me gratifica mucho haberle dicho no. Después me sentí muy también, que él siempre, digamos, estuvo muy contento con lo que yo fui logrando, y de hecho este libro yo lo dedico a mis padres. Mirá, porque bueno, siento que me dieron mucho amor, muchos cuidados, y también me permitieron, digamos, oponerme y ser la que yo quería ser, ¿no? Bueno, muy bien, una adolescencia normal, perfecto. No sé si normal, pero digo, por lo menos eso me gustó. Perfecto, perfecto. ¿Qué significa para vos ser psicoanalista? Sí, la verdad que yo le doy un sentido de... Me gusta ser psicoanalista para ayudar a algunas personas que están padeciendo, ¿no? La verdad que siempre me sentí como que me convocaba tratar de aprender para trabajar en la clínica, porque era como el lugar donde yo sentía que podía acompañar a personas que... Yo trabajé muchos años en el hospital y bueno, me encontré con situaciones muy extremas de sufrimiento, de padecimiento. Poder aportar algo en eso fue como muy satisfactorio. Creo que como analista, en todos los roles que uno puede tener, en la docencia que me gusta, en la transmisión, en la supervisión, que también es una forma de docencia, de transmisión, pero donde yo me siento más psicoanalista es dentro de la transferencia, ¿no? Es como que ahí es donde me parece que tengo una gran gratificación de poder hacerlo. Bueno, hermoso, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es así. Dentro de muchos años, sabiendo que se está terminando esta existencia, ¿cómo te gustaría pensar que fue tu vida? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Una pregunta muy buena. Sí. Bueno,
me gustaría mucho que yo tengo 2 nietas y un nieto, tengo 3 hijos y me gustaría mucho que mis nietas y nietos puedan recordarme contando anécdotas de las cosas que compartimos, estar presente de esa forma, y también por supuesto que, bueno, durante algunos años seguir estando a través de lo que escribí o lo que pude producir, o digamos, a través de... siento que tengo también como muchas hijas, hijos que son analistas, con quienes trabajé muchos años, más jóvenes, y que se fueron formando. Y bueno, es como que siento que allí me gustaría seguir estando durante, por ahí, un poco más, porque uno ya sabe que después es imposible, pero eso. Perfecto, hermoso, hermoso, muchísimas gracias. ¿Quisieras compartir alguna cosa que yo no te haya preguntado? Pregunte. Bueno, les cuento algo. Sí, dale. Que durante varios años habíamos armado en el hospital de niños un grupo musical que se llamó Las Psicófonas. Y las psicófonas empezamos cantando en las fiestas de fin de año del hospital. Hacíamos humor sobre lo que había pasado ese año, ¿no? Le poníamos música, lo cantábamos en varias voces, y en un momento, bueno, empezamos a salir del hospital. La primera vez fuimos a cantar a la escuela de psicoterapia, que nos llamaron para el final de unas jornadas, y a partir de ahí, bueno, nosotras nos entusiasmamos mucho y teníamos muy buenas devoluciones que nos empujaron a decir, bueno, juntémonos, y nos juntábamos los viernes después del hospital, después de terminada la semana. Era como un gran placer, nos juntábamos durante un tiempo, a veces solas, después con un director musical, y bueno, y habíamos armado todo un repertorio. Íbamos a cantar a las presentaciones de libros, a congresos, todos lugares, digamos, de psicoanalistas. Y las letras tenían que ver con siempre humor sobre nuestras prácticas, nuestra propia práctica. No me digas que trajiste alguna letra de alguna de esas canciones acá para compartirnos. Tengo alguna. No, esto está buenísimo. A ver, mira, te digo. Bueno, les cuento que esta, por ejemplo, es una canción. Primero les cuento que las psicófonas somos Marina Rizzani, Nuria Stepansky, Mariana Vikinski y yo, ¿no? Y bueno, esta canción la escribimos para un congreso que hubo con mucha gente contra la medicalización de la infancia. Qué buen tema. Que es un tema que sigue siendo actual, ¿no? Muy actual. No sé hace cuánto habrá Y sido. esto fue hace bastantes años, que te diría unos 13 años más o menos, algo así. Pero bueno, por supuesto que una cosa es medicación y otra cosa es medicalización, ¿no?
Y bueno, entonces, por ahí les puedo cantar un pedacito. Sí, por favor, no nos vamos a dejar así. Esta se llama Desde el Norte. Desde el norte vienen llegando los protocolos, investigación, para salvarnos de la desgracia con entusiasmo propio de allí. Y hacer linda esta perra vida, y así se olvida que hay que sufrir. Los gurises más revoltosos se aceleraban, estaban a 1000, papaban moscas, se retobaban, no se podía seguir así. Viera que bien, ahora están planchados, engualichados con Ritalin. Palos del norte no, pa' la gauchada sí. Tranquinal metilfenidato te calma un rato para seguir. Che que está bueno el SM4, todos los cristianos entramos ahí. Bravo. No, tremenda la letra, tremenda la letra. Pero, bueno, les canto la última estrofita que es: al excitado dale un balcote, al nostalgioso un fluoxetín, al miedoso paroxetina y un melatol para poder dormir. Quedan todos medio tarados, es que los gringos andan así. Bueno, después viene otra vez. Bravo. Genial, Bueno. muy bueno. Esto es cuando empezaron a llegar los protocolos de investigación desde el norte, pero no del norte argentino, del otro norte. No, impresionante, Bueno. impresionante. No. Eso. Bien, bueno, no sé si alguien acá del público quiere preguntar algo. ¿Hay preguntas en el streaming? Sí, hay una pregunta. Diego, si querés aclarar porque hay unas personas que entraron tarde, hay mucha gente en el stream, así que muy agradecidos a que estén ahí acompañándonos. Que va a quedar grabado, ¿cómo es? Bueno, va a quedar acá grabado en @DiegoBibliotecario en el Instagram, también en el Instagram de Jesuilacam y después en @DiegoBibliotecario en el canal de YouTube. Eso para que puedan acceder todos. Y los libros se pueden conseguir en Topía. En Topía y en DB, Librería Psicoanalítica también. Porque están preguntando desde Nicaragua, que te mando muchos saludos. Ay, Nicaragua, Colombia, México, una Qué ciudad muy lindo. difícil que no me sale pronunciarla ahora. Pero bueno, les mandan saludos, Susana. Muy bueno, muy lindo. Me encanta tener esa noticia de que están escuchando. Muy lindo. Bueno, también comentarios de que el libro va a ser una herramienta valiosísima para los profesionales, así que bueno, la gente está esperando ahí ansiosa el libro. Pregunta Milena: me gustaría que me pudieras aclarar qué pasa con lo no hablado en los grupos, de eso que se observa, se sabe, mas no se menciona. Autores que pueden abordar el tema. Bueno, gracias por la respuesta ya. Bueno, se supone que el grupo es un espacio donde se va armando una intimidad muy particular, en la cual, bueno, se invita a no dejar afuera
en lo posible poder traer, por supuesto que, bueno, siempre hay cosas que alguien podría no decir, porque no podemos decir todo el tiempo todo, pero sobre todo, me imagino la pregunta podría estar relacionada con algunas cuestiones que sucedieron, por ejemplo, si se invita habitualmente a que no haya encuentros fuera del grupo terapéutico, y si los hay, porque se dieron situaciones, bueno, que eso pueda ser traído al grupo. Siempre cuando hay, se empiezan a armar decisiones, evidentemente eso atenta contra la posibilidad del trabajo el trabajo grupal. Por eso se invita en lo posible a que eso que pueden hablar afuera pueda ser reintegrado después, contado, relatado dentro de la sesión. Bueno, no sé si contesto exactamente lo que están preguntando, pero bueno, me remite un poco a esa idea la pregunta. ¿Qué autores se te ocurren que puede leer a alguien? A Alejo de la Rosa. Sí, y nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, como autores tenemos a Ricardo Klein, que tiene varios libros escritos sobre terapia grupal, que me parecen muy interesantes y que pueden ayudar mucho. También hay material de Ana María Fernández, de Tato Pavlovsky, de Mary Sirlin. Bueno, son autores que escribieron por ahí hace algunos años, pero que tienen vigencia. Los libros de Ricardo Klein son muy actuales y a nosotros nos resultaron muy valiosos para poder trabajar con lo grupal. Después también está la institución que es la Asociación de Grupos, la APPG, que es una institución que trabaja y produce también artículos, libros sobre todo lo vincular y también grupal. Bueno, ¿no? ¿Hay más preguntas? Esteban Sacone pregunta, bueno, dice: buenas noches, estoy preocupado por algunos perfiles en redes sociales que se comportan de manera rara en cuanto al piropo con la mujer. ¿Habrá pistas para detectar potenciales agresores sexuales? A veces hay un concepto de micromachismos que serían como pequeñas, digamos, cuestiones que se hacen y que implican una posición de dominio sobre las mujeres y que se expresan a veces en actos que se realizan, bueno, están en la vida cotidiana llenos, ¿no? Tal vez, no sé, podríamos pensarlo como parte de eso, lo que vos, Mariela, estás transmitiendo como pregunta. Débora Tajer creo que en su libro habla algo de esto, o en el último libro sobre género, que está compilado por Irene Meller y Facundo Blechter, Subjetividades, Género y Vínculos en Tiempo de Restauración Conservadora. Ahí hay un artículo de Débora Tajer que menciona algo de todo esto. Bien, gracias.
Hay otra persona, Roger del Torubio, 2026, dice: muchos traumas sexuales pueden ser solucionados con efectividad mediante terapias psicoanalíticas, o es necesario un tratamiento médico. Desde mi punto de vista, si hay alguna problemática que tenga que ser abordada por un médico, una cosa no quita la otra, pero el trauma por haber sido sometido y que dejó un montón de efectos, por haber sido sometido sexualmente, eso tiene que ser abordado en un espacio psicoterapéutico. Bien, muchas gracias. No tenemos más preguntas por aquí. Bueno, acá hay una pregunta en el público. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por estar acá, por haber venido. Mi nombre es Gustavo. Y te quería consultar por, creo que utilizaste la palabra, no quiero cometer el error, pero bueno, Narcisización. Bueno, narcisización. Me gustaría saber qué es para vos la narcisización. No la puedo decir. Sí, es un término teórico que alude a los trabajos, digamos, lo que pasa entre un adulto criador y un bebé en esos primeros tiempos, Sí. en que esa mamá, o supongamos que fuera la madre, pero puede ser también el padre que ejerce esa función, ¿no? Que es poder imaginarlo como una personita, y entonces poder hablarle, imaginar, porque bueno, todavía es muy chiquitito, pero para esa mamá es una personita en la cual ella pone mucho interés, y entonces, bueno, estos son como procesos fundamentales en primeros tiempos de la vida, para los cuales ese adulto tiene que estar en ciertas condiciones de disponibilidad emocional, ¿no? Cuando esa persona está muy dañada por una problemática, por ejemplo, porque está muy deprimida, o cuando hablamos de que puede estar una mujer muy desbordada porque es único sostén de la familia, no hay ningún subsidio que la acompañe en la crianza, tiene que trabajar y a la vez criar a su bebé. Puede quedar alterado esos procesos que son tan importantes de esos primeros tiempos, y que tenemos que estar muy atentos, porque una mujer no puede sola criar si no tiene de alguna manera alguien que esté sosteniendo, por ejemplo, alguien que la esté acompañando en cuanto a poder trabajar, tener ingresos, o si eso no está, bueno, que el Estado tenga un acompañamiento para mujeres que tienen que criar solas, ¿no? En el sentido de que no tienen alguna otra figura que pueda acompañarlas, y que necesitan, es fundamental ese amparo, digamos, para que alguien pueda amparar emocionalmente, tiene que estar amparada socialmente. Entiendo. Para completar la pregunta, lo habías mencionado en la adolescencia. No, yo lo había mencionado como algo que
pasan los primeros tiempos, pero que después tiene mucho que ver en la adolescencia. ¿Por qué? No entendí que lo habías mencionado en la adolescencia. La pregunta, para cerrarla, era de alguna forma subrayó qué pensaba de los dichos en juxtaposición de Arjona, que hace poquito, no sé si lo escuchaste, exacerbó el uso del bullying, bajo ningún punto de vista está bien visto, pero para él sí. Y estuvo bien visto, según él, como método frustrante para que el joven pueda ser insertado en la sociedad y bueno, me resonó tu forma de mencionarlo en la adolescencia y justamente este contrario, ¿no? de este cantante popular. Mira, el bullying es realmente es someter, es que todo un grupo deposite en alguien vulnerable sus propias vulnerabilidades para sacarse eso de uno, tirarlo afuera, ponérselo a otro y supuestamente salvarse, digamos, de tener alguna vulnerabilidad. Es un acto tremendamente machista, sobre todo, digamos, por supuesto que se da en los distintos géneros, pero bueno, se da mucho entre varones, produce efectos muy, pero muy dañinos en quien, y es de ninguna manera, nadie se puede fortalecer a través de ser maltratado, digamos, y sometido, ¿no? No es así, sino sabemos que es solamente la ley ingresa de alguna forma, o las legalidades ingresan a través del amor, digamos, de sentirse querido por el otro, entonces se aceptan, sino a través del maltrato, no, eso de ninguna manera funciona, ¿no? Pero es un paradigma de nuestra sociedad capitalista, patriarcal, digamos, el suponer que hay que maltratar para que alguien, digamos, aprenda algo, ¿no? Y es todo lo contrario. El problema es también que quien muchas veces es maltratado y se siente, digamos, por ahí se identifica con el maltratador, ¿no? Es toda una serie de procesos psíquicos que también yo lo tomo en el libro, ¿no? Cuando hablo de algunos mecanismos que se producen después de ser violentados, ¿no? Y también algunas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Como podría ser la identificación con el agresor que trabaja Ferenczi, que es, bueno, para que no me siga maltratando y abusando, me mimetizo con él para que hacer lo que él supongo que él espera que yo haga para que cese, digamos, sus ataques sádicos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas en el aparato psíquico que funcionan, muchos mecanismos cuando alguien es sometido o maltratado. Una pregunta, vos dijiste algo en relación a, como no sé si una línea o algunos psicoanalistas en sus intervenciones, y el tema de, yo no sé si entendí bien, cómo la cultura marca, ¿no? O define por ahí determinados, no sé si mandatos o modelos identificatorios, que yo lo asocio con ciertas
cuestión cíclica en la historia, ¿no? Por ejemplo, la prostitución, la pedofilia existió en otro siglo, después como que desaparece, ahora está como más en la evidencia, ¿no? Y cómo influye, digamos, en la sociedad, ¿no? Como ese sostén de la cultura, comandante. Sí, en realidad me parece que no desapareció nunca. La violencia sexual contra los más vulnerables, es más, ustedes vieron que es uno de los métodos que se usan en las guerras para dominar a los varones enemigos, es someter a violencia sexual a sus mujeres. Fue un método usado durante la dictadura con las mujeres, sistemáticamente fueron violentadas sexualmente. Todo esto durante muchos años no se habló, pero bueno, a través de varias publicaciones, libros que salieron en los últimos tiempos, sabemos, y declaraciones que hicieron las víctimas, sabemos cómo se usó la violencia sexual para someter y dominar, y esto no es que dejó de existir, sino que en otras épocas lo que pasaba era que estaba totalmente tapado, porque digamos, el patriarcado funcionaba de una manera aceitada a tal punto, para dar un ejemplo, que si una chica de 14 años era enviada a trabajar a una casa porque no se podía sostener, la familia no podía sostenerla, se quedaba trabajando como empleada doméstica y la abusaba el dueño de la casa o el hijo del dueño, si ella se embarazaba, ella era una puta. Nadie hablaba de que era una adolescente abusada sexualmente. No estaba esa idea en la cultura. No existía, ¿no? Existían los parámetros con los que, digamos, de la cultura dominante, que era pensar que era el varón, en todo caso, era una puta ella, y tenía que ocultarse, y no podía volver a su casa, y se tenía que escapar, y no podía, digamos, no se podía ni hablar de su embarazo porque iba a ser ella culpabilizada. Esto ha cambiado mucho, favorablemente, y las luchas de los feminismos tienen mucho que ver con eso. Entonces hoy decimos, es una adolescente abusada sexualmente, ¿no? Y no decimos es una puta. Todo eso es porque ha corrido mucha agua bajo el puente, pero no alcanza, digamos. Y también, lamentablemente, las condiciones sociales hacen que los procesos desubjetivantes de los varones, muchas veces varones que se sienten muy vulnerables, para fortalecerse frente a los otros varones, hacen actos de dominio sobre alguien más vulnerable, que puede ser mujeres o niños, donde ahí se sienten que se recuperan de alguna manera, ¿no? Que, bueno, que también es la razón por la cual se votan, por ejemplo, los varones norteamericanos votaron, sobre todo varones de clase media que habían perdido su lugar de proveedores, votaron a Trump frente a la promesa de, digamos, superioridad y de, bueno, recuperar su lugar de proveedores
esa promesa, digamos, que los llevó a darle el apoyo, pero muchos de ellos eran varones que se sentían devaluados por la crisis económica que ya no les permitía estar como, digamos, proveedores, ¿no?, de la familia, en una mentalidad muy, digamos, de masculinidad hegemónica, ¿no?, de que dentro de esa mentalidad, bueno, Qué tema, qué tema. Es que es un tema realmente muy preocupante, el de la masculinidad, de los hombres que necesitan fortalecerse sometiendo a otros, como afirmando la propia masculinidad. Pero bueno, eso creo que habla más de justamente de un psiquismo no desarrollado, débil, fuera de propósito. El propósito de cualquier persona va más allá de estas luchas de poder, buscan empoderarse por fuera sometiendo a otros, pero bueno, creo que también ahí es muy importante el tema de la educación. Yo como bibliotecario siempre hincho con la lectura, pero creo que también esto que vos mencionás también de la educación sexual integral, creo de que hay que hablar, hay que decir, hay que tener la posibilidad de dialogar en todo ámbito. Yo en todo sentido te agradezco esta hermosa charla, esta hermosa entrevista que nos compartiste a todos. Quiero agradecer a Gustavo, el dueño de acá, y Jesús Lacan, que nos permite siempre estar en este espacio y poder generar esto. Quiero avisarles a todos que bueno, el miércoles que viene tenemos entrevista también con otra psicoanalista, y bueno, vamos a poder compartir algo de su experiencia justamente antes del 24 de marzo. Y quiero invitarlos a todos el 28 de marzo acá en Jesús Lacan, Taconeando y Molière. Se va a hacer la Feria del Libro Psicoanalítico de 15 a 19:30 y a las 21 va a haber evento especial acá con cena en Jesús Lacan. Así que bueno, están todos invitados. No sé si me olvidó algo. Susana va a estar en la feria de Morón. Susana, bueno, el libro de Susana ya el 28 va a estar acá en la Feria del Libro Psicoanalítico, y el 11 y 12 de abril se hace la Feria del Libro Psicoanalítico en Morón, donde Susana va a estar presentando el libro. Así que bueno, le agradezco a todos muchísimo, a Susana por muchas gracias. Gracias a Rodrigo, a María, gracias a Jesús Lacan, muchas gracias. Y a todos los que hoy vinieron aquí también.